Bueno, pues está con nosotros Antonio Muñoz, que es vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Antonio, la pregunta que hoy nos estamos haciendo es, ¿falló algo en este caso? Evidentemente, falló desde el mismo momento que Soraya hoy ha muerto, o estamos lamentando su muerte asesinada a manos de su expareja. Claro que falló algo. Fundamentalmente falló a la valoración policial del riesgo. Tenemos en cuenta que, como ya todos sabemos y ya ha salido en los medios, la valoración policial del riesgo de Soraya fue no apreciado. Es decir, se le recomendaron medidas de autoprotección y que si volvían a darse esas circunstancias, volviera a llamar por teléfono a la policía. Teníamos entendido que finalmente la policía sí que elevó un rango, el nivel de protección, sí, pero de no apreciado a nivel bajo. A nivel bajo, pues en el nivel bajo los elementos las pautas que se toman, el protocolo que se activa para activar las medidas de protección es algo más elevado que el no apreciado, pero no pasa de ser simplemente el hecho de que un policía te va a llamar por teléfono de vez en cuando. ¿Cómo se valora este riesgo? Hablamos de que se pasó de que no se consideraba a nivel bajo. ¿Cómo se establecen todos esos? Pues el sistema de valoración del riesgo, aunque parezca increíble para alguien que no está introducido en esta temática, consiste en contestar a 25 preguntas que se introducen en un ordenador y el ordenador escupe una respuesta. Y dice, el nivel de esta víctima, el nivel de esta mujer denunciante que viene a denunciar aquí un delito de violencia de género, es un nivel no apreciado, es un nivel bajo, es un nivel medio, es un nivel alto, es un nivel extremo. Y en función del nivel de valoración del riesgo que el sistema devuelve, se activa un protocolo y se activan unas determinadas medidas. El 95% de las mujeres denunciantes que denuncian delitos de violencia de género tienen un nivel de riesgo no apreciado o bajo. Ayer se habló de que en toda España había 14 mujeres, solo 14 mujeres que tenían un nivel de riesgo extremo. Cuando yo estuve en Madrid visitando la sede de Biogen, que es como se denomina este sistema de valoración del riesgo, en ese momento recuerdo que había solamente 4 mujeres en toda España con un nivel de riesgo extremo. ¿Y qué implica este nivel de riesgo extremo? Implica protección policial las 24 horas del día por 2 policías. Eso supone que esta señora tiene que tener asignados 8 policías. Pero los grados de protección son bajo, no apreciado, bajo, medio, extremo y alto. No, perdón, bajo, alto y extremo. ¿Y a partir de cuándo tienes protección policial habitual? Solamente solo en el extremo. Tienes protección policial las 24 horas del día. ¿Y en todos los demás? En todos los demás no. En los más altos. ¿La víctima tiene que llamar por teléfono? Tiene que llamar por teléfono. Hay en otros niveles, en niveles medios, en los que la policía hace controles esporádicos y aleatorios por el domicilio o por el lugar del trabajo, tanto de la víctima como del agresor, para controlar que el agresor está donde debe estar, está trabajando, no se aproxima. Esos son los niveles en los que no hay un acompañamiento policial constante, es decir, simplemente controles que pueden ser más o menos frecuentes en función de que el riesgo sea medio o sea alto. Pero solamente hay protección las 24 horas del día en los niveles extremos. En el caso de Soraya, algo falló. Algo falló porque, evidentemente, de un nivel no apreciado a un nivel bajo, pues no puede. 18 días después fue un asesinato. Pero ¿y cómo es posible que la sentencia sí que recogiera la gran angustia y el desasosiego de la mujer que había interpuesto en su día la denuncia y luego eso no se apreciara a nivel policial? La valoración policial de riesgo se hace previamente a la celebración del juicio rápido, que fue en este caso. Es decir, en el momento que esta señora va a interponer la denuncia, acompañada por un letrado de guardia, en este caso del Colegio de Abogados de Zaragoza, un letrado especialista, lo que hace es que se hace esa valoración del riesgo y ese documento se aporta como uno más al atestado policial que se eleva al juez. Y es el juez, cuando recibe eso, cuando esa valoración del riesgo es un elemento más que tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión. Tiene en cuenta la declaración de la denunciante, tiene en cuenta la declaración del investigado en este caso, tiene en cuenta la valoración del riesgo o no la tiene en cuenta y tiene en cuenta los elementos de prueba que pueda haber en el procedimiento y toma una decisión. En su caso puede ser una decisión que consista en seguir instruyendo un procedimiento judicial o, si hay un juicio rápido, determina su sentencia en función de las acusaciones que se le presenten. Ojo, un juez en España, afortunadamente nuestro sistema penal es así, no puede condenar si alguien no acusa y acusa al Ministerio Fiscal y acusa a la acusación particular, en este caso representada por un letrado del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Zaragoza. Y este sistema de valorización, a la vista de que casi llegamos al centenar de víctimas en cada ejercicio, no requiere una revisión o incluso, me atrevo a decir, una eliminación, porque es muy difícil que una persona que pasa por un test en un momento dado en una situación en
la que como ocurrió con la víctima, se le declara un nivel muy bajo, cuando estamos hablando de personas, de reacciones, de sentimientos, no se puede seguir un procedimiento. Esto no es un sistema mecánico de la ITV o de revisión de un coche, es terrible. Es tan posible que cambie de un extremo a otro por una condición no valorable, que un sistema de valorización de riesgo a mí no me cabe en la cabeza cuando estamos hablando del pensamiento humano. Casi suscribo una por una todas las palabras que acabas de poner de manifiesto. Evidentemente estamos ante un sistema eminentemente objetivo. Es un ordenador el que dice el elemento de cómo tiene que protegerse una señora. Seguridad El sistema de Biogen me consta que creo que fue este verano o a finales de verano fue modificado precisamente por fallos de este tipo que ocurrieron en el año pasado y se modificó. Recuerdo que cuando estábamos dando el curso de especialización a los letrados de aquí de Zaragoza, vino la policía a hablar de esto y me dijeron, estamos con los dos sistemas al mismo tiempo porque dejamos el viejo y entramos en uno nuevo. ¿Y por qué? Porque falló, pero es que ahora sigue fallando. Y recordamos que se acuerda una pena de 14 meses, pero que finalmente la juez suspende ese ingreso. ¿Qué se tiene en cuenta para pasar de 14 meses de prisión a la libertad? Vamos a matizar que en un primer momento el acusado se le solicita una pena de 21 meses de prisión a la que es condenado con su conformidad, y precisamente gracias a esa conformidad y gracias a que se hace dentro de la tramitación de un procedimiento de los denominados de juicio rápido, automáticamente esa conformidad está premiada con la rebaja en 1/3 de la pena impuesta, que se queda por lo tanto en 14 meses. Y al no contar con antecedentes penales computables este sujeto, pues automáticamente, como en el 99,9% de los casos en nuestro sistema penal... Perdón por aclararlo, sí tenía antecedentes, pero habían... Sí, pero he dicho no computables porque no eran computables porque ya se habían cancelado penalmente, estaban cancelados. Con lo cual era como si no tuviera antecedentes penales y por lo tanto puede acceder al beneficio, es un beneficio penitenciario de suspensión de la pena privativa de libertad. ¿Es un beneficio discrecional que otorga en este caso el juez o automáticamente siempre que se cumplan de determinados requisitos hay que aplicar ese beneficio? Es facultativo. Lo que pasa es que en nuestro sistema normalmente los jueces casi siempre lo aplican. Se ha creado una costumbre, que es también una fuente de derecho, ¿verdad? Se ha creado una costumbre en la cual si se dan los requisitos legales, automáticamente, salvo que concurran elementos extraños, se accede a la suspensión. Hubo un caso reciente en Cataluña que condenaron a alguien por lo del Palau de la Música, apenas, y en ese caso no se suspendió y nos sorprendimos los abogados mucho y nos echamos a temblar porque se nos tambaleó. El caso Matas, el caso Pantoja. Se nos tambaleó ese sistema que teníamos, esa casi verdad absoluta, que en esos casos se suspendía la pena. Pero como digo, en el 99% de los casos estas penas de prisión se suspenden cuando se cumplen los requisitos legales, aunque sea efectivamente una facultad discrecional del juez. ¿Eso habría que revisarlo? ¿Eso falla también en el sistema? Vamos a ver, Carlos dice que no. Yo creo que no. Yo, como abogado, entiendo que tampoco que no. ¿Tenemos cárceles suficientes? Claro, pero no solo eso. Es que la cuestión es también si la cárcel para un maltratador, para siempre a un delincuente, porque la cuestión fundamental es que la cárcel, que la gente puede decir, no, es que la cárcel es totalmente innecesaria. Mire usted, respecto de la elevación de penas se ha descrito mucho y podemos decir, de verdad, desde un punto de vista técnico, que elevar las penas de determinados delitos no conlleva necesariamente una reducción del riesgo ni una reducción de los crímenes. Y lamentablemente aquí estamos en un ejemplo. La cárcel es para la resocialización de las personas. Pero fíjate una cosa, Pilar, el problema es que hay gente que no se puede resocializar por una razón. En algunos sujetos porque no son resocializables, así de claro. Entonces, Carlos, en otros supuestos porque directamente tienen, por ejemplo, poner un ejemplo muy claro, ciertas anomalías psíquicas que hasta que no se tratan no se pueden colmar, con lo cual meter a un tío en una cárcel que, por ejemplo, imaginemos, no comprende lo que ha hecho, tampoco sería muy rentable. Pero, Carlos, hay muchos supuestos que hay que pensar. ¿Cómo abordamos la protección de las mujeres? Pues mira, yo creo que habría que hacer una autocrítica sensata, no desaforada, pero una autocrítica importante. Es decir, ¿el sistema de protección que se implementó en el año 2004 es un sistema bueno? Sí, no es malo. ¿Es un sistema perfectible? Claro que es perfectible. Para mi modo de ver, sí es perfectible. ¿En qué es perfectible? ¿En qué es mejorable a mi modo de ver? No se ha contemplado de ninguna manera la prevención, que es una faceta que queda totalmente huérfana. O sea, todos los mecanismos que tenemos, y yo soy un letrado que lleva también procedimientos de violencia, he estado formándome en el colegio de abogados en este sentido, todos los mecanismos que tenemos son mecanismos una vez que ya lamentablemente se ha debutado de alguna forma la violencia. Pero ¿qué ocurre con sujetos que sabemos que tienen un trastorno a lo mejor en el control de los impulsos grave? Gente que es tendencialmente broncas, gente que tiene ciertas actitudes que son especialmente clamorosas, que a lo mejor no ha llegado al cometer el hecho delictivo, pero que se ve perfectamente que puede haber ciertos problemas educativos graves de estos sujetos. Es que a eso es lo que me refiero. Es una pata mucho más difícil de tratar que el otro, ¿eh? Es mucho más difícil. Pero esto que describes es cuando ya ha ocurrido. Claro, o sea, cuando ya tienes detectado al maltratador.
pero no, por ejemplo, en los factores educacionales sí hay grupos que trabajan en las escuelas, que dan charlas. Si el mismo yo he esfuerzo que se asistido a invierte, alguna de ellas, pero no yo por también, maltratar a la yo periodista. he dado alguna clase, pero el problema es que si tú eso lo comparas, lo que digamos, todo el mecanismo que tenemos el Estado protector es muy, muy importante, no cabe duda. Y tiene que estar, y tiene que mejorarse. Además, estoy de acuerdo que tiene que mejorarse, sin duda. Pero, por ejemplo, tenemos un problema en España muy clave que yo lo pongo encima de la mesa y lo he puesto siempre. Hay una laguna legislativa que nos encontramos, que ciertos sujetos que, por ejemplo, tienen una enfermedad mental, que no quiero decir con ello, por supuesto, que los enfermos mentales sean peligrosos, que no lo son, pero algunos sujetos no hay manera humana en derecho de tratar un tratamiento involuntario ambulatorio hasta que comete un delito. Y cuando comete un delito... Eso se llama justicia preventiva. No, eso se llama protección a una persona que está enferma. Eso se llama derechos fundamentales. Pero eso tiene que ver con No son medidas predelictuales, ojo. Nadie vaya por ahí porque Antonio. Al hilo de lo que se comentaba, a mí ese sistema, el actual sistema de valoración policial de riesgo de las víctimas de violencia de género no sirve. No sirve. Hay que tirarlo entero. Hay que derruirlo como un edificio en ruinas que se nos cae encima, porque es que se nos cae encima y nos están matando mujeres. Pues nos están matando mujeres. 11 mujeres en lo que llevamos de año de 2016, en el 2016. ¿Qué solución propongo? La que ya está planteada en la ley y que en Zaragoza no la hemos desarrollado, la unidad de valoración forense. Que sean forenses, que sean psiquiatras los que valoren a los agresores, a los maltratadores, y que sean ellos los que digan, este señor es peligroso. Este señor hay que ponerle una medida de alejamiento. Eso es lo que hay que hacer. Sí, señor. Pues con esa petición, con esa aclaración que nos acaba de hacer Antonio Muñoz, vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española, gracias por aclararnos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de este tema porque hoy Gustavo Alcalde ha dicho que no va a dimitir después de que Partido